mi agradecimiento al movimiento de retiro Juan 23, fundador, bueno, Juan Carlos, que es el que persigue. Y yo he preparado esta conferencia, uno, que no es mi especialidad esto, y segundo, yo acabo de dejar de obispo de Canelones, estoy mudado, pero no estoy ordenado en mi casa, así que tengo muchas cosas. Pero con mucho gusto, y por la invitación, por el movimiento a que le tengo mucho aprecio, que empezó con mucha generosidad aquí en Uruguay, y después la pandemia ha hecho estas limitaciones. Y bueno, y por el tema. Una primera ubicación, una brevísima párrafo de poesías de Efrén, que un párrafo está dedicado a José Efrén el Sirio, el doctor de la Iglesia, hablando de la encarnación, miembros del cuerpo y sentidos, dad gracias al que ha venido a dar vida a todo el cuerpo. Se refiere a María. María llevaba en su seno un niño silencioso, pero en él estaban ocultas todas las lenguas. Luego, José le llevó en brazos, pero estaba oculta en él la naturaleza silenciosa que en edad precede a todo. ¿Sí? Una aproximación a José, el misterio de Cristo. Una ubicación, el tema que me pidieron, San José en los padres de la Iglesia, yo diré algunas cosas, pero para ubicar, los santos padres es la recepción de la revelación. La revelación en Jesucristo, entregada a los apóstoles, en la predicación viva, en las Sagradas Escrituras, en la tradición, pero tiene que ser recibida, pero eso forma parte del misterio. Y los santos padres se centran en el misterio de Cristo, y de aquí a la Trinidad, y aquí a la Iglesia. Ni van tanto como nosotros, que partiendo luego de un gran desarrollo de 2 milenios, vamos a las figuras mismas. Entonces buscamos a San José, y qué dice, y qué hizo, y si me gusta, y sus ejemplos. Y eso está bien. Ni siquiera la Virgen María, los santos padres van a esa, digamos, a ella un poco así aislada. Entonces, es así que el culto a los santos empieza por los mártires, y luego los apóstoles, sobre todo mártires, y luego se desarrolla el de la Virgen María, y luego los que están más cercanos a Cristo, primero San Juan Bautista, y después los confesores, etc. Digo, la misma consideración de Santa María comienza en primer lugar por su lugar cristológico. Su maternidad divina indica unida a quien es el Hijo, que es verdadero hombre, verdadero Dios. Su santidad particular por la santidad de su Hijo. Y es verdad que también empieza la piedad, por llamarla así, y la oración bajo tu protección, bajo tu amparo, ya la tenemos en el siglo III difundida, una oración a la Virgen. Con respecto a San José, las fuentes principales son algunos comentarios a el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, que son a los que se refirió el padre anteriormente, y sobre todo a las dificultades que puede tener, sea en interpretación, sea la comprensión del misterio de Cristo, que repito es lo principal para los santos padres. O sea, no hay lo que nosotros diríamos una devoción a San José y verle los ejemplos que nos da y cómo nos relacionamos con él, sino cómo, como aparece en la revelación, como va siendo recibido en la Iglesia, San José y sobre todo algunos textos tocan el misterio de Cristo y también el misterio de María en cuanto forma parte del misterio de Cristo. Sí hay que tener en cuenta que sobre todo para los padres griegos va a tener mucho influjo los evangelios apócrifos, que son narraciones, no son canónicas, no son revelación, pero tratan de suplir algunos escenas que no existen en el Evangelio y tratan de dar también su aporte. Vamos a ver cómo van a influir en algunas interpretaciones. En general, buscando el conjunto de los padres, que no son contestes en todo, lo que afirman es a José como esposo de María, aunque va a variar con cómo consideran este esposo, sobre todo en qué momentos, cuál es la relación esponsalicia de José con María, en el momento de la concepción, si es prometida, si es una primera etapa del matrimonio, o si ya es verdadero esposo, y ahí va a haber
según los intereses, sobre todo dogmáticos de los padres, van a afirmar una cosa en otra. En general se acentúa, en cuanto a esposo, su lugar providencial para, de un modo, cubrir la concepción virginal de Jesús en el seno de María, para que no fuera difamada porque una mujer apareciera embarazada sola. Entonces, una misión es cubrir el misterio. Otros padres van a proclamar más la verdadera relación matrimonial sin relación carnal y van a hacer relación. Lo segundo es la paternidad de José, que también con distintos términos y todos hacen los padres afirmando que no es carnal en la generación, pero tiene dos grandes dimensiones, la paternidad de José. Una, que ya está acentuada en San Mateo, que es la descendencia davídica. Jesús es hijo de David por la paternidad de José. Y con ello es Mesías y se cumplen las profecías, etc. Y el otro, la protección, la misión de padre, sobre todo en cuanto a proteger a María y al niño, que forma parte de esa misión paterna. Un tercer consenso de los padres es que es varón justo, como lo declara José, y lo van ampliando, por lo tanto, observante de la ley, lo señalaba el padre, y la santidad de José corresponde a la misión que tiene la santidad de este varón justo. En todas estas exposiciones, los padres van a mantener claramente que Jesús es hijo de Dios, verdadero hombre, que incluye el no ser engendrado por José, sino virginalmente por obra del Espíritu Santo en María, y la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. Y esto incluye, pues, una situación de José, sobre todo en el matrimonio, puede haber interrogantes antes del matrimonio de María, ¿qué pasó? Y, por cierto, virginalmente después del parto. El ser justo excluye de José todo pecado carnal. Y luego va a haber distintas interrogantes, sobre todo en la recepción de José al misterio de María, sobre todo como aparece en San Mateo. Algo se refirió el padre a ello en las Escrituras, veremos otras opciones. En ese marco general, José, verdadero esposo de María. Es verdadero esposo, pero también el término oscila, hay una oscilación, si es ante la concepción de Jesús, es ya esposo o simplemente, digamos, prometido en el lenguaje nuestro, o es en dos momentos, como es en los judíos, verdadero esposo, pero todavía no habitó. Otros van a decir habita, pero sin relación, que también existía eso, pero a nosotros nos parezca raro, ya está, para que sea plenamente legal el matrimonio y por lo tanto Jesús nazca en un matrimonio legal, ya María está en casa de José, pero no se da la cohabitación. Si el estar desposado significa que ya eran esposos o eran prometidos. La explicación depende en parte, por un lado, de la interpretación de los términos, según su origen griego en el Nuevo Testamento y su interpretación por latinos o por griegos y sus conocimientos o no, más o menos, del uso judío. Pero también hay algunos argumentos que estaban prometidos, no casados, por ejemplo, para acentuar la no convivencia carnal. Entonces acentúan que estaban prometidos, pero todavía no casados. Otros alcanzan porque estaban casados, pero no cohabitaban. Otros acentúan que estuvieran casados, para que el hijo de María, concebido virginalmente, fuera realmente hijo legal y legítimo de José, para que así realmente fuera hijo de David. Que importa entonces también en los padres el contexto de lo que quieren afirmar. De esta forma se insiste en que era esposo castamente y por esposo padre de Jesús castamente sin concurso carnal. Uno de los que más va a acentuar la realidad de esposo de José ya en el principio va a ser San Agustín. A ver si puedo poner aquí. No sé si se ve o no tendrían que decir si se ve. A la izquierda está en latín, a la derecha en español. Una traducción un poco forzada. Me gustaría que me hiciera ver gestos si se ve en la pantalla.
Sí, monseñor. Bien. Entonces, aquí un texto de San Agustín. Y cómo acentúa que de verdad estaban casados. ¿Qué dice? Todo el bien de las bodas, o del matrimonio, se realiza en aquellos padres de Cristo. Y los bienes del matrimonio son tres: la prole, la fe en el sentido de fidelidad del uno al otro, y el sacramentum en el sentido de sello, de marca, también de fidelidad. Conocemos la prole, el mismo Señor Jesús, quieren un hijo en común, aunque sea no realmente engendrado, se son fieles el uno al otro porque no hubo ningún adulterio, y el sacramento se mantiene porque no hubo divorcio. Entonces, con esa argumentación muy romana, por otra parte, o sea, son los elementos romanos en que el matrimonio es sobre todo el pacto, lo que llamamos el consentimiento en la iglesia, siguiendo el derecho romano. Así que fue verdadero matrimonio ya en el momento de la concepción. Otro, contra unos que se oponían, contra Fausto, dice: quien José, por santo y virginal connubio con su madre, mereció ser llamado Padre de Cristo, o sea, tuvo un verdadero connubio, un verdadero matrimonio santo y virginal, y mereció por eso ser Padre de Cristo, de modo que por la dignidad viril a él o hasta él se enlazaron. O sea, está hablando de las generaciones, ¿no? El texto de San Mateo. Es por él que es el padre, y la dignidad del varón, que correspondía, es que pasa, están enlazadas, están tramadas las generaciones, porque él es el padre, porque de verdad estaba en verdadero connubio con la Virgen María. Así pues, el verdadero esposo. A su vez, se afirma que José no era padre natural, según generación de Jesús, sino por ser hijo de su esposa. O sea, la importancia, pues, del matrimonio es que hace que el hijo de la esposa, concebido no naturalmente, sino sobrenaturalmente, virginalmente, pero es hijo de José por el matrimonio. Y voy a leer un texto de San Ambrosio, si puedo subir. Yo creo que leer los textos siempre es lo que nos acerca. Aquí de San Ambrosio, una homilía de San Lucas: primero de todo, a nadie debe moverlo el que está escrito, que Jesús era considerado hijo de José, o sea, que no lo mueva a creer que eso fuera una paternidad común. Está bien dicho que era considerado, porque no lo era por naturaleza, sino que era considerado porque a él lo engendró María, que estaba desposada con José, su esposo. O sea, que bien clara la no concepción según la naturaleza, y bien claro también por qué se atribuye el verdadero matrimonio. San Jerónimo es más insistente y más firme. Además, escribe contra herejes que van contra la concepción virginal, y sobre todo contra la virginidad después del parto. Entonces San Jerónimo dice: los evangelistas dicen que a José María lo nombraba padre, no porque fuera verdaderamente José padre del Salvador, sino porque para conservar la fama de María era estimado por todos como padre. Aquí está defendiendo, pues, y dando esa misión de la paternidad, que es cuidar la fama de María Santísima. Otro, siendo que no era el padre natural, pero era el padre por el matrimonio, la importancia del matrimonio, sí, un poco la interpretación que el texto de Mateo 2, ¿no? Que se halló, estando desposada María con José, se halló que estaba engendró del Espíritu Santo. Y siendo José varón justo, decidió repudiarla, no, abandonarla, dice el texto, ¿no? La tigría del Evangelio. Repudiarla es una interpretación, que estaba cumpliendo la ley de Moisés, abandonarla en secreto. También aquí los padres en general hacen la interpretación común. José no sabía, se entera, no sabe por qué causa es,
y allí hay como distintas, la interpretación más común, bueno, cree, no sabe por qué, cree en la santidad de María, él no fue el padre, no entiende nada, y no, como, él como justo tendría que, según la ley, que repudiarla, no quiere hacerlo, se calla ante el misterio. Hay una, esa es la más común, para acentuar la concepción virginal. Hay una segunda que dice que más bien que se aparta por el respeto ante el misterio. No entiende, pero no dice, no piensa que María hizo mal, no entiende y por respeto al misterio se aparta. Pero hay una tercera, que es menor, porque hay que ver que los padres no siempre es el número, pero una tercera interpretación distinta, que es la que trae San Basilio, y que a su vez él está comentando, tomando de Eusebio de Cesarea. La interpretación de San Basilio, en su predicación de Epifanía, que es sobre la generación de Cristo, dice no, José sabe las dos cosas, que María está embarazada y que es por obra del Espíritu Santo. Y es por esto que él, siendo justo, entra en temor de Dios y se aparta. Es totalmente distinta la interpretación. Es ante la realidad de la santidad del misterio que él se considera indigno. No lo traduje, pero así que voy a hacer una especie de traducción medio forzada. Pero para oír un poquito a San Basilio. Bueno, dice el texto de Mateo, antes de que convivieran, siempre saben que también hay una problemática que no voy a entrar con ese antes, no significa que después convivieron, significa que hasta ese momento no convivieron, no habla del después, como otros textos. Se encontró que ella estaba embarazada de un hijo por el Espíritu Santo. Fue José, dice San Basilio, que descubrió las dos cosas que ella había concebido y la causa que había concebido, que era del Espíritu Santo. ¿Cuánto no se trata? Entonces, teniendo de ser llamado esposo de tal mujer, y resolvió separarse quietamente, escondidas, porque no se creía digno, capaz, ni de publicar lo que había sido, o sea, el profeta de ese misterio, que no le pertenecía, y siendo hombre recto, justo, obtuvo por su justicia que Dios le revelara su misión, porque él no se consideraba, digo, digno de ello. Entonces, Dios le dice, no temas recibir a María, que ha concebido del Espíritu Santo, porque no lo temas, porque Dios te encarga que lo recibas y que le pongas el nombre que hagas de padre. Así que es otra interpretación, digo, que la trae San Basilio y que en parte abrevia la de Eusebio de Cesarea. Estimado José, dice que dice San Eusebio, que estos eventos demasiado sublimes para una vida como la de él, que era indigno de esos eventos. Y por ello decide, más bien, él separarse de él. Pero Dios le indica su misión. Otra afirmación de los padres en común, que José no tuvo, bueno, la concepción es virginal, asume la visión de padre por el mandato del ángel, y que José no tuvo relaciones con María después del parto. Es el custodio de la integridad de María. Dos herejes, Joviniano y Elvidio, afirmaron que José tuvo relaciones carnales con María después del nacimiento de Jesús. Y entre otras cosas se basaban en los famosos hermanos de Jesús que narra el Evangelio. En la interpretación más común, bueno, los padres todos van a afirmar que no tuvo relaciones posteriores y tengo que ver cuál es el que yo tengo. ¿Es este o este ya lo subí? San Ambrosio afirma allí en la Institución de Ville
Ni José varón justo prorrumpió en la insania de unirse con concúbito corpóreo a la madre del Señor. O sea, que sale del momento de la santidad de José que se le ocurriera que iba a tener relación con María en ese misterio. Pero después, en otro momento, el mismo San Ambrosio, un texto muy lindo que está comentando ese Ezequiel 42, que es el templo, y el momento, esta puerta, le revelan al vidente, estará cerrada y no se abrirá y nadie pasará por ella, porque el Señor Dios de Israel transitará por ella. Es el texto de Isaías, de Ezequiel, perdón, 42, y San Ambrosio lo aplica a la Virgen. La Virgen es la puerta cerrada por la cual pasa Dios. Dice, no será abierta, estará cerrada, texto Ezequiel. Y dice San Ambrosio, hace la lectura, aplicación, aplicada a la Virgen, no fue abierta la puerta, o sea, María, por aquel con quien será desposada, pues no será lícito que sea abierta la puerta por la cual pasó el Señor. Recuerden que esto supone la virginidad en el parto, que Jesús pasó sin corromper la virginidad de la Virgen, la virginidad del parto. Y por lo tanto, quedando la Virgen virgen en el parto, o sea, antes del parto en la concepción, en el parto, de ninguna manera iba a abrir la puerta San José. Por eso, y después de él dice, estaba cerrada, es decir, no la abrirá José. Hablando después de la virginidad en el parto y después del parto. Por eso, Gregorio Magno y otros padres llamarán a San José guardián y custodio de la virginidad inviolada de María. San Jerónimo va a ir más allá, como hace una gran oposición. O sea, digo, él escribe un Versus Helvidium, un librito contra estos herejes que hablan de que María no es virgen después del parto y que se une con José. Y entonces dice primero un primer argumento. Sí. Dice Jerónimo, es más bien un argumento de convicción. ¿Quién, José, vio a la profetisa Ana, a los magos, a la estrella, a Herodes, a los ángeles? ¿Quién conoció tantos milagros? ¿Osaría alcanzar el templo de Dios, sede del Espíritu Santo, madre de su Señor? O sea, de todo lo que conoció José, le impide digamos, entrar en María. Pero va a ir más... uno de los argumentos por los cuales los santos padres tomaban de los apócrifos que los hermanos de Jesús, de que hablan los evangelios, ¿no? Es una lista, era para mantener la virginidad de María. Los apócrifos decían que dos cosas de José que se hicieron común. Una, que había estado casado antes y esos hermanos de Jesús eran hijos de José antes del matrimonio con María. Lo había usado los apócrifos y los padres muchos lo repiten como un argumento para, en fin, saben que no está en la escritura, pero para salir de esa dificultad de que Jesús tuviera hermanos que fueran hijos de María y de José. Con todo, con frecuencia, los padres latinos, sobre todo los padres griegos, son los que más los asumen porque va a entrar mucho en la iconografía, los apócrifos. Pero los padres latinos con frecuencia, ya Orígenes decía, ¿no? Bueno, algunos dicen que, aunque lo repite. También San Ambrosio dice, bueno, algunos dicen que, no lo refutan, pero en cambio, así que va a ser bastante común. Igual que de todo de paso, el hecho de que los apócrifos pusieran a José como un anciano, es para que si cuando se casó con María ya no pudiera tener relaciones. Es un modo de defender la virginidad de María. No está en ninguna parte que tuviera que ser un anciano. Pero entró en mucho de iconografía, por un viejito que es San José.
Pero volviendo a estos hijos, el que más rechaza de todas formas el explicar que los hermanos de Jesús fueran hijos de José es San Jerónimo, en primer lugar por el valor que tiene para San José y porque además va más al estudio hebreo, digamos, que me lo encuentren ahora. Creo que sí. Sí, aquí dice San Jerónimo. Algunos sospechan que los hermanos del Señor provienen de otra mujer. Perdón que no le saqué, porque para allá no puedo sacar. Que los hermanos del Señor provienen de otra mujer o mujer de José, porque siguen los delirios de los apócrifos. Saben que Jerónimo era muy fuerte y muy... Los delirios de los apócrifos, esas cosas que inventan estos. Y crean una mujerzuela, Melca o Esca, o sea, le ponen nombre a esa supuesta mujer que habría tenido José de joven. Nosotros, empero, como se encuentra en el libro que escribimos contra el vídeo, acá este es un comentario de Mateo, está comentado y yo lo puso en el libro contra el vídeo, entendemos que los hermanos del Señor no son hijos de José. Que no es una tontera inventada por los apócrifos, sino son consobrinos, son primos del Salvador. De María, la tía materna del Señor que se menciona en la Escritura, madre de Santiago el menor y de José y de Judas, que en otro lugar leemos, son llamados hermanos del Señor. O sea, son primos. Como era un uso. Después él pone en el contra el vídeo una cantidad de pruebas, empezando por la Escritura llama a Abraham y a Lot, que son tío y sobrino, les llama hermanos, y en otros pasajes. Así que hermanos indica consanguíneos. Y bueno, y aquí, pues, así pues, toda la Escritura demuestra que son llamados los consobrinos, o sea, los primos. Así que San Jerónimo se aparta y rechaza ese uso de tu relación carnal con María, ni antes del parto, ni después del parto. Eso es clarísimo. Y negando que se pueda afirmar que tuvo una mujer anterior al matrimonio con María, o sea, no concediendo eso que inventan los apócrifos y que no hay por qué aceptar, se puede afirmar que entonces da un paso más y habla de la virginidad de José, que José llega al matrimonio con María Virgen. Entonces, San Jerónimo. Y así también lo vamos a leer de él. Espero que lo encuentre. ¿Sí es este? No. Este es el que acabo de... Disculpen. Numerados. No, este no es. Tiene que ser 6. No tengo. Segundito. Uy, me fui. ¿Dónde estoy yo? Desaparecí, yo. Me fui. Ya llego. Ah, sí que acabo de leer. Dice San Jerónimo, no solo la bienaventurada Madre de Dios, nosotros no tenemos el texto, ni el término latino, Dei Genitrix, ni el griego que es Theotokos, es la engendradora de Dios, se va al momento de la concepción, tenemos nada más que madre para todo el lapso de la relación. ¿No?
no solo la bienaventurada Madre de Dios, sino también el beatísimo testigo y custodio de su castidad José, permaneció ciertamente inmune de toda acción conyugal. O sea, Jerónimo afirma que no solo la Virgen fue siempre virgen, sino que Jerónimo fue siempre virgen. Y en esto avanzan. Y dice, no, ni faltaron herejes que pensaran que José, el esposo de la siempre bienaventurada Virgen María, hubiera engendrado lo que la Escritura llama otros hermanos del Señor. Otros, con mayor perfidia, piensan que engendró a otros de la misma María después del parto del Señor. Pero nosotros, hermanos carísimos, sin ningún escrúpulo, cuestión alguna, debemos... No, estoy errado, porque esta no era esa Jerónimo. No, perdón, no lo encuentro. Voy a leer el texto porque me estoy variando. Ese no era de San Jerónimo. Voy a leer el texto de San Jerónimo. Así como negamos lo que está escrito, contradecimos lo que no está escrito. O sea, afirma lo que está escrito, o sea, en la Escritura, y niega lo que no está escrito en la Escritura. Creemos que Dios nació de una virgen, porque lo leemos. Que María se unió matrimonialmente después del parto, no lo creemos. O sea, que es así, porque no lo leemos, se mantiene virgen. Y no decimos esto porque condenemos las nupcias. La misma virginidad es fruto de las nupcias. Pero no nos es lícito estimar temerariamente nada acerca de los santos varones. Y se pone contra el vídeo. Tú dices que María no permaneció virgen. Y dice San Jerónimo. Yo reivindico más. También el mismo José fue virgen por María. Eso es un crecimiento de San Jerónimo. Para que de un matrimonio virginal naciera un hijo virgen. O sea, el matrimonio fue virgen de los dos, dice San Jerónimo, para que el que naciera fuera virgen. Si en un varón santo no puede caber la fornicación, porque era justo, y otra mujer no está escrito que haya tenido, o sea, niega la hipótesis de la mujer anterior, y de María parece, sino más un custodio que un marido, queda que permaneció virgen con María el que mereció ser llamado Padre del Señor. Aquí pues San Jerónimo apunta a la virginidad de San José antes, en y después del parto. Y es novedoso entre los padres de la Iglesia. Esta afirmación de Jerónimo se va a hacer común en la tradición latina, de modo que ya Bena el Venerable, que es el que estaba poniendo yo, que es entre el 600 y el 700, o sea, a caballo del año 800, 700, o sea, todavía está dentro de la gran patrística, o sea, hacia el final, vemos cómo afirma ya como común. Dice, esta sí es venerable, que resume un poco, pero tomando ese filón de San Jerónimo. No solo la bienaventurada Madre de Dios, sino también el beatísimo testigo y custodio de su castidad, José permaneció ciertamente inmune de toda acción conyugal. Y faltaron herejes que pensaban que José, el esposo de la siempre bienaventurada Virgen María, hubiera engendrado los que la Escritura llama hermanos del Señor. Pues sí, llama herejes a los que sostienen eso. Entonces ya está consolidada una tradición. Otros, con mayor perfidia, piensan que engendró a otros de la misma Virgen María después del parto del Señor. Pero nosotros, aquí el resumen de Beda, el venerable, hermanos carísimos, sin ningún escrúpulo de cuestión alguna, debemos saber y confesar no solo que la bienaventurada Madre de Dios, sino también el beatísimo testigo y custodio de su castidad, José, permaneció ciertamente inmune de toda acción conyugal. Se fue siempre virgen. No nacidos, sino consanguíneos, según la costumbre usada por la Escritura, son llamados hermanos y hermanas del Señor, que es la explicación que daba San Jerónimo. También Abelardo, estamos en el siglo XI, va a recordar, citando a San Jerónimo, de José, José, a quien, como recuerda San Jerónimo, permaneció virgen como su esposa.
Para gustar un poco más, voy a presentar un texto más amplio de San Agustín, para no ver todo pedacitos. Entonces, sí, tengo que llegar al 7. El Salmo 51 es sobre las genealogías, o sea, siempre sobre Mateo 1, 2 y San Lucas. Y lo voy leyendo porque se lee fácil con cierto comentario, cierta acentuación. Estamos en el Salmo 51, es, según dicen los críticos, un sermón de San Agustín de presbítero, o sea, un hombre de típico de años, pero antes de ser elevado al episcopado. Bueno, después podés escuchar críticas del padre Ignacio Muñoz, que es especialista en San Agustín. Dice, en consecuencia, que nadie niegue la paternidad a José. San Agustín es lo que más va a insistir en la paternidad de José y por la verdad del matrimonio. Que nadie niegue la paternidad de José por el hecho de no haber mantenido relación carnal con la madre del Señor, como si fuera la libido la que hace una mujer esposa y no el amor conyugal. San José va a insistir que es verdadero, San Agustín va a insistir que es verdadero matrimonio, porque, ya vimos, porque tiene el pacto conyugal y por el amor conyugal, aunque no haya la relación carnal. Y como es verdadero el matrimonio, es verdaderamente hijo de él, Jesús, si bien no lo sea según la carne. Por eso no ha de negarse la paternidad a José. Por lo tanto, ya que son distintos números, hermanos, si porque antes ponía los ejemplos del Antiguo Testamento, de los padres que incluso tuvieron hijos con distintas mujeres, pero hace una lectura benévola, que lo hacían por el crecimiento del pueblo de Dios y no por deseo carnal. Entonces, esa relación que hace. Lo que interesa es cómo lo aplica José. Por lo tanto, si nuestros padres del Antiguo Testamento no se unían y copulaban con sus mujeres por otro motivo distinto al de la procreación de los hijos, hubiera sido para ellos una gran satisfacción el haber podido tener sin necesidad el acto carnal al que asentían por el deber de engendrarlos, no por lo que la concupiscencia los arrastrase. Y pone el ejemplo de José. ¿Dejó de ser padre José por haber recibido un hijo sin condescender con el deseo carnal? Interrogación. Bien. Así que es modelo, es como la antonomasia de la paternidad la de José. Otro texto, siempre de Homilía 51, una vez nacido el rey mismo de todos los pueblos, comenzó a ser honrada la virginidad a partir de la madre del Señor, que mereció tener un hijo sin perder su integridad. El valor de la virginidad, que en Israel estaba opacada por el valor de la maternidad y bueno, el modo natural de tenerla. La novedad es esta maternidad virginal. Así pues, aquel era matrimonio y matrimonio sin corrupción alguna, o sea, verdadero matrimonio, el de José y María. Así porque la esposa dio a luz castamente. ¿Por qué el marido no la iba a recibir castamente? O sea, el marido recibe la paternidad castamente, así como la madre recibió castamente. Castamente es un término, también tiene muchas interpretaciones, pero está puesto acá en cuanto no habla de la castidad en el matrimonio, sin uso matrimonial. Por lo tanto, en el caso de María Virginal y en el caso de José, al menos sin concurso de varón, ¿no? Así recibió castamente aquel marido, como ella fue madre siendo casta, así fue padre siendo igualmente canto. Por tanto, dice, no debió llamarse de padre porque en ese supuesto no había engendrado hacia el hijo. En la procreación de los hijos, el que dice esto, que no fue padre porque no engendró carnalmente, cree que la paternidad está en la sensualidad y no en el afecto nacido del amor. Mejor realizaba él en su corazón lo que deseaba llevar a cabo en la carne. Pues también quienes adoptan hijos se engendran castamente en su corazón. Habla de la adopción, a los que no pueden engendrar sobre la carne. Considerad, hermanos, aquí pone la comparación con la adopción legal.
los derechos de adopción, ve como un hombre se hace hijo de otro, de cuya sangre no ha nacido, de modo que prevalece la voluntad del adoptante sobre la naturaleza de quien engendró. En consecuencia, José no solo debe ser considerado padre, sino incluso padre en grado sumo. Otro, siempre estoy sacando la misma homilía, ya he hablado bastante sobre por qué no debe preocupar el que las generaciones se cuenten por la línea de José, porque está hablando de las generaciones, y por qué se cuentan por José, porque él es verdadero padre, según el designio de Dios, y porque debe pasar por él. Igual que ella fue madre sin concupiscencia carnal, así también él fue padre sin unión carnal. Por tanto, desciendan o desciendan las generaciones, no los separemos porque creció de concupiscencia carnal. Su mayor pureza reafirme su paternidad. No sea que la misma Santa María nos lo reproche. O sea, el negarle la paternidad nos lo reprocharía María, porque ella no quiso anteponer su nombre al de marido, sino que dijo, tu padre y yo angustiados estábamos buscando. O sea, María llama padre, reconoce la paternidad de José, siendo que no fue carnal. No hagan pues los extraviados murmuradores lo que no hizo la casta esposa. Contemos pues por la línea de José, porque como es marido casto, es igualmente casto padre. Y por lo tanto pasa la generación davídica por José a Jesús. Y eso está en el texto bíblico también, el hecho de ponerle el nombre. Lo que obró el Espíritu Santo, lo obró por los dos. O sea, entra en la acción del Espíritu Santo tanto la generación en María, que claro, lo tiene en su seno, como la paternidad sin generación carnal de José. Esto es fuerte, ¿no? Entra sobre el Espíritu Santo. Lo que obró el Espíritu Santo lo obró por los dos. Y fíjense cómo la importancia que tienen los padres, el misterio cristológico y trinitario, la acción de las personas divinas. Siendo, dice, un hombre justo. Justo el varón, justa la mujer. O sea, justo en sentido propio, santos. El Espíritu Santo, que reposaba en la justicia de ambos, dio el Hijo a ambos. Es el Espíritu Santo, el que le dio el Hijo a María, cubriéndolo con su sombra para que concibiera en el seno. Y es el Espíritu Santo que le da el Hijo a José. Pero el que el Hijo naciese también para el marido, o sea, para que fuera, logró en el sexo que convenía que lo diera a luz. Claro, la que puede dar a luz es la madre, la que puede generar en el seno es la madre. Y por eso es para que tuviera por esa obra del Espíritu Santo también hijo José. Y así el ángel ordena a los dos que impongan el nombre al niño, con lo que se manifiesta que ambos tienen autoridad paterna. Porque en Lucas le dice a María que le ponga el nombre de Jesús. Y en Mateo, para que sea padre, se lo dice. Pues también cuando Zacarías estaba un mudo, la madre impondría el nombre al hijo que le había nacido. Y cuando los allí presentes preguntaron con confianza al padre cómo quería que se llamase, tomando las tablillas escribió lo mismo que ya ella había dicho. Se dice también a María, ya que pone todo el texto de Lucas, ¿no? Que le pondrás por nombre Jesús María. Y dio a luz un hijo. Con ello se le afianza como padre, no por obra de la carne, sino del amor. Por tanto, él es padre de esa manera. Así que es padre por el amor, pero es padre por el matrimonio con María y por la acción del Espíritu Santo. Ciertamente ha tenido por padre a nuestro Señor Jesucristo, pero de otra manera. Es decir, como los demás padres que engendran en la carne y reciben hijos por causa distinto al solo afecto espiritual. Pues también dijo Lucas, se le tenía por padre de Jesús. ¿Por qué se le tenía por tal? Porque la opinión y juicio de los hombres se deja llevar de lo que suele suceder entre los hombres. Pero el Señor no nació del semen de José, aunque así se pensase. Sin embargo, a la piedad y caridad de José le nació de la Virgen María un hijo a la vez de Dios. Bueno, con esto es más o menos lo que tenía preparado. Creo que da suficientemente luz, pero el desarrollo posterior se va a ir basando en lo que hemos encontrado en los padres. Por cierto, hay más de lo que
y presentado, pero que nos, voy a salir de acá, pero que nos sirva pues para una mayor inteligencia de las Escrituras y del misterio de Cristo, de José, que está relacionado pues con el misterio de Cristo, Hijo de Dios, engendrado de María y dado por Dios como hijo a José y por obra del Espíritu Santo, recibido por él en la fe, en la obediencia de la fe y en la acción del amor a él, y el gran custodio de la Virginidad de María. Hay otros padres, un poco más posteriores, que también van a relacionar más con la Iglesia, así como María es figura de la Iglesia esposa, el misterio nupcial, José va a ser figura de Cristo esposo, y todo otro desarrollo de la misión de José. Bueno, yo solamente aquí termino invocando a José que ore por nosotros y que nos abra al misterio de Cristo y que nos haga el crecimiento también de nuestra propia filiación divina en participación del Hijo unigénito. Buenas noches.